Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí una vez más. Simplemente comentar que a los que soléis venir a prácticamente todas las conferencias, la anterior habíamos cambiado el formato, que en vez de ser una conferencia habría sido un coloquio entre el escritor Javier Cercas y el académico Darío Villanueva. Hoy tenemos el modelo clásico que solemos tener. En esta ocasión, una de nuestras patronas, Marta Lora Tamayo, será la encargada de presentar al conferenciante. Al terminar la conferencia se abre un pequeño, preguntas a las cuales el conferenciante contestará. Yo lo que pido que sean preguntas, que no sean nuevas conferencias, porque es que si no nos eternizamos y no podemos tomar la copa tranquilamente, y el que quiera de alguna manera, alargar lo que es la pregunta tendrá ocasión, pero con una copa en la mano, que suele ser más distendido. Muy bien, Marta, tienes la palabra. Muchas gracias, presidenta, y muy bienvenidos a todos los asistentes. Y es un privilegio y un lujo estar aquí hoy en la Fundación y tener que presentar a alguien que yo creo que ni siquiera necesita presentación, pues es conocido por todos. Gracias. En la comida que tuvimos previamente a la conferencia que nos brinda la Fundación, tuvimos ocasión de estar hablando con don Emilio Lamo de Espinosa, y la verdad es que lo que dijo, y que me pareció uno de sus rasgos característicos, es que por favor hiciera la presentación corta. Y hoy me ha añadido además que si no, parece que esas presentaciones son una necrológica y no una presentación de alguien que tiene algo que aportar. Y yo creo que con eso sería suficiente. Simplemente todos sabemos quién es don Emilio Lamo de Espinosa. Es doctor en Derecho y Sociología y catedrático emérito de la Universidad Complutense, exdirector del Real Instituto Elcano y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Pero sobre todo, y eso es lo que nos viene a aportar, es una persona intelectual, activa y con una profunda preocupación por España y por la monarquía. Y eso es lo que viene a contar hoy en esta conferencia. Nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la brevedad en la presentación. Si no, realmente es que a veces las presentaciones parecen una cosa póstuma y uno se siente muy abrumado. Oye, todavía estoy aquí, ¿no? No insistas tanto, ¿no? Bueno, muchas gracias, de verdad. Gracias a la Fundación Alfonso Martín Escudero. Un placer. Una fundación con la que tengo curiosos recuerdos porque vivíamos en el mismo edificio, en la calle Rosales. Yo vivía en el quinto y Alfonso Martínez Escudero en el séptimo. No sé, ¿se me escucha por aquí? Se escucha por el otro. Sí. ¿Qué hago con esto? No, yo creo que ¿Tampoco? no, es este. A ver, que venga el técnico, a ver qué pasa aquí. Siempre tenemos algún incidente. Si no, con este puede hablar. Sí, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. No, comentaba que he subido en el ascensor muchas veces con don Alfonso Martínez Escudero. Yo era un niño pequeño, y me encontraba con él, que era un hombre más bien grueso, y no acabábamos de caber los dos. Pero recuerdo que era muy amable y cariñoso, y tengo un buen recuerdo, de modo que me alegra mucho volver a regresar un poco a mi infancia, ¿no? Yo voy a dar una charla, empezaré con lo que he llamado un alivio de conciencia, que luego lo transformaré en una anécdota que espero elevar al rango de categoría. Este es un poco el esquema inicial, ¿no? El alivio de conciencia es el siguiente. Yo nunca fui monárquico, debo decirlo con sinceridad. Mi hermano sí lo era, mi madre también. Yo era socialdemócrata. En todo caso, fui juancarlista, como casi todos los españoles después del 23F. Inevitablemente, después del intento de golpe de Estado, todos nos transformamos en juancarlista. De hecho, un sondeo del CIS del año 88 preguntaba a los españoles si el rey, al detener el intento de golpe del 23F, se había ganado el respeto de los demócratas españoles, y nada menos que el 81% de los españoles dijeron que sí. Es evidente que después del 23F todos sabíamos y todos éramos más o menos juancarlistas.
Hoy tampoco soy monárquico si por eso se entiende lo que con frecuencia se entiende, es decir, alguien que pone la institución por encima de todo. Yo no la pongo por encima de todo, desde luego no lo hago por encima de la democracia. Si voy a defenderla es porque he llegado a la conclusión racional, y subrayo lo de racional, más que emocional, racional, de que es lo mejor para fortalecer la democracia en España. En ese sentido, mi charla pretende transformar en monárquicos a los no monárquicos. No sé si aquí hay muchos o pocos, sospecho que no muchos, pero esa es la intención. La intención es potenciar, generar argumentos para que los no monárquicos, los neutros, los indiferentes, de pronto descubran, oye, pues esto no está nada mal. Yo creo que es bueno que lo defendamos, ¿no? Bien, el esquema será, comenzaré con la sorpresa, mi caída del caballo como San Pablo, argumentaré después la evidencia empírica, buscaremos explicaciones científicas y terminaré con algunos comentarios sobre España. La sorpresa. ¿Cuál fue mi caída del caballo, no? Pues hace bastantes años yo era director o presidente del Instituto Elcano. Este es el ranking del Economist Intelligence Unit, el ranking de calidad de democracia en el mundo, del año 2016. Yo lo seguía anualmente, es una fuente muy sólida, muy fiable, con mucho prestigio. Lo seguía siempre pues, buscando cuál era la posición de España. España estaba entre las mejores democracias, no lo estaba, subía, bajaba de un año para otro. Concretamente, este año estábamos en la posición 17ª. Debo decir que luego hemos bajado bastantes posiciones y luego hemos vuelto a subir. Nunca hemos estado del todo mal. En aquel año estábamos en la posición 17ª. Pero entonces me mosqueé y dije, uy, ¿y qué pasa con las monarquías parlamentarias? Voy a marcarlas. Y marqué todas las monarquías parlamentarias que había entre las mejores democracias del mundo, las 20, ¿no? Noruega, Suecia, Dinamarca, Luxemburgo, el Reino Unido, España, Japón, se me habría olvidado Holanda, y luego podemos poner las otras 3 que están vinculadas al Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y me quedé muy sorprendido. Me quedé muy sorprendido porque hay más de 125 repúblicas, solo 12 monarquías parlamentarias, y aquí estaban todas, prácticamente todas. Es decir, la inmensa mayoría de las mejores democracias del mundo resulta que son monarquías parlamentarias. Eso no me lo había dicho nunca nadie, no lo había visto en ningún sitio y me quedé francamente sorprendido. No olvidemos, por lo demás, que las repúblicas, las grandes repúblicas, Estados Unidos de América y Francia, estaban claramente por debajo en esa lista de calidad de las democracias. Entonces me puse a estudiar este tema porque me quedé francamente sorprendido. Llevo años trabajando estas cosas, soy sociólogo, politólogo y nunca había visto esto, ¿no? La segunda sorpresa era esta, nadie me lo había dicho nunca. España no es en el fondo sino un ejemplo más de una amplia colección de monarquías y dada la relevancia del tema uno esperaría encontrar, yo esperaba encontrar cientos de trabajos, cientos de investigaciones que desde una perspectiva comparatista y con los instrumentos de la ciencia social abordar la cuestión. Sin embargo, no es así, y aparte de muy meritorios trabajos de derecho público sobre derecho constitucional español, la monarquía, especialmente desde una perspectiva comparada, permanece en una especie de limbo donde casi todo se da por sabido. Un ejemplo, La Voz República. La Voz República tiene en Google, como sabemos, Google es la gran memoria de la humanidad, ¿no? La Voz República en Google tiene 134 millones de entradas. La Voz Monarquía, 6 millones, pequeña diferencia, y la Voz Monarquía Parlamentaria, 240.000. Y lo mismo ocurre con la lengua inglesa, 922 millones, 26 millones, 267.000. La diferencia de interés por una cosa y otra es apreciable, es enorme. ¿Por qué ese desinterés? Y me pedí, ¿por qué ese desinterés? Sin duda alguna, la historia reciente tiene bastante que ver, ¿no? Esta es una fotografía muy bonita de 1910, tomada con ocasión del funeral de Eduardo VII de Inglaterra, y aquí vemos toda Europa. Aquí está en primera línea, de izquierda a derecha, Alfonso XIII, Jorge V de Inglaterra, Federico VIII de Dinamarca, en segundo plano Haakon de Noruega, Fernando de Bulgaria, Manuel de Portugal, le quedarían meses de ser rey a Manuel de Portugal, el Kaiser Guillermo de Alemania, Jorge I de Grecia, el rey Alberto de Bélgica. Pues prácticamente toda Europa era entonces una monarquía. Pocos años después fueron cayendo 1, 2, 3, 4, 5, se quedaron bien poquitos. Las guerras, especialmente las 2 guerras mundiales, vinieron a acabar con las monarquías, especialmente en Europa. La razón es muy sencilla. Cuando un rey falla, lo normalmente es que lo pague la institución.
no la monarquía, no él, sino la institución, la corona. Cuando falla un presidente lo paga él y no lo paga la República. Esta es la norma, de modo que es mucho más fácil pasar de monarquía a república que en sentido contrario. En la Primera Guerra Mundial acabó con decía Portugal, 1910, Rusia en el 17, Alemania, Austria. La segunda fueron España, Bulgaria, Yugoslavia, Italia, Rumanía, Grecia ha sido la última de las monarquías europeas en caer. Si hacemos un análisis histórico de largo plazo, en el año 1900 había del orden de 160 monarquías en el mundo. En este momento quedan poco más de 40. Luego veremos cuántas son democráticas, parlamentarias o no, pero quedan poco más de 40. Es decir, la caída de las monarquías ha sido espectacular. Por el contrario, si añadimos a un gráfico de este orden las repúblicas, vemos que las monarquías absolutas más bien han descendido, hay pocas. Las monarquías constitucionales han crecido un poco en los últimos años, pero no mucho. Lo que han crecido sobre todo son las repúblicas parlamentarias y sobre todo las repúblicas presidencialistas, que es un poco el modelo estándar en el mundo en casi todas partes. De modo que hay muy pocas monarquías constitucionales y muchísimas repúblicas. ¿Cuál es la causa del desinterés? Bueno, en gran medida porque es una institución muy estereotipada. Este es un tema central para entenderla, ¿no? Está llena de prejuicios, está llena de visiones sesgadas, está llena de fantasmas. Simplemente algún ejemplo extraído de los lectores del diario El País del día 25 de diciembre del 2021. Monarquía y moderno son oxímoron. Se parecen en que los dos empiezan por mo, poco más, ¿vale? El propio concepto de monarquía es contrario a moderno. Una institución que infantiliza a la ciudadanía, es una excentricidad, es un privilegio. Y esto no solamente lo dicen los lectores del País, digamos gente normal, incluso del Economist, recientemente, en enero del 2024, con ocasión de un comentario que hacía Charlemagne acerca de la proclamación del rey de Dinamarca, decía The Economist: más allá de proporcionar empleo a sombrereros y columnistas sensacionalistas, ¿qué sentido tiene hoy la monarquía? Y concluía diciendo: las monarquías europeas son un estudio de digna inanidad. No podía ser más crítico, ¿no? Me pregunto qué habría opinado Bagehot, que fue el gran teórico de la Constitución británica y que fue el primer editor del Economist, si hubiera leído este editorial del Economist, ¿no? Básicamente hay tres grandes estereotipos, tres grandes acusaciones sobre la monarquía. Las veremos con cierto detalle. La primera, como digo, es que no son democráticas. Datos de la encuesta de monarquía de 40B de 2020, la monarquía es una institución de otros tiempos, no tiene sentido en una democracia. Esta es una de las primeras y más frecuentes acusaciones. Segunda, son caras, son costosas, son aparatosas. Para lo que aporta, el coste de la monarquía es desproporcionado. Un 48% opinan esto. Finalmente, como veíamos, no son modernas, son viejunas, son anticuadas, son algo de otros tiempos. Estos son los tres grandes estereotipos de las monarquías. Pues bien, vamos a ver si es cierto o no. Examinemos en qué medida estos estereotipos y estos prejuicios se sustentan en la evidencia empírica. Vayamos a la evidencia empírica. Por una vez, para medir la evidencia, por una vez, vamos a seguir a Pablo Iglesias, no soy un seguidor de Pablo Iglesias, pero creo que en esta ocasión vale la pena seguirlo. En un artículo que publicó El País el 22 de noviembre del 18 decía Pablo Iglesias: lo fundamental para definir el carácter democrático de un régimen político no es que la jefatura del Estado sea electiva o no, sino que efectivamente se garanticen las libertades. Y añadía: pero la calidad democrática de un sistema político puede medirse. Tiene toda la razón. Hagamos el esfuerzo de seguir su consejo, que él no lo ha seguido, pero nosotros vamos a hacer ese esfuerzo de seguir el consejo y de tratar de medir la calidad democrática de un sistema. Bien, en el mundo hay 44 estados que son considerados monarquías. Hay 193 estados en el mundo, como sabemos. 44 son considerados monarquías, por un poco más de uno de cada 5. Un tercio de ellos son microestados muy pequeños, de menos de 350.000 habitantes, muchos de ellos en el Pacífico, pequeñas islas del Pacífico. 26 de ellos han sido colonias o dominios del Reino Unido. Luego tenemos 9 que son estados parcialmente libres y 7 que son dictaduras plenas, según Freedom House, ¿no? Las monarquías democráticas son 28 y de ellas 11 son parlamentarias, que son las que nos interesan fundamentalmente a efectos de comparación.
Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Japón y España, más otras 3 que están vinculadas al Reino Unido, como sabemos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Vamos a dejar de lado, porque son casos singulares, Mónaco, Luxemburgo, Liechtenstein y Jordania, aunque Luxemburgo quizás valdría la pena incorporarla, pero en principio vamos a dejarlas de lado, ¿no? Bien, este es el último de los estudios del Economist Intelligence Unit sobre la calidad de la democracia en el mundo del 2022. Como vemos, full democracies, democracias completas, solo hay 24, que son el 14% de los países y solo el 8% de la población vive en regímenes que son democracias completas. En el extremo contrario, como ven, tenemos aquí 36% de la población vive en regímenes autoritarios. Desgraciadamente, la ola democratizadora se ha quedado todavía demasiado corta. Pues bien, ¿qué ocurre con esa última categoría, esa última clasificación del Economist Intelligence Unit? Pues tenemos lo mismo: Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Japón, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá y Australia. En esta categoría, en 2022, faltaban España y Bélgica, entre las 22 primeras, estaban más por debajo. Luego han vuelto a subir, las dos han vuelto a subir, pero como vemos, de nuevo, una extraordinaria acumulación de monarquías parlamentarias entre las mejores democracias del mundo. Al contrario, cuando nos vamos a los países más autoritarios, en la lista del Economist Intelligence Unit, son todos repúblicas, salvo una que es Arabia Saudí. Todas las demás son claramente repúblicas, ¿no? Si nos vamos a fuentes distintas para contrastar en qué medida el Economist Intelligence Unit pueda haber incorporado sesgos, VIDEM es otra fuente sobre la calidad de la democracia, que la construye la Universidad Sueca de Gotemburgo con el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame. Pues como vemos, los resultados son parecidos y de nuevo aquí aparecen las 3, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Vamos a otra fuente, esta americana. El Economist Intelligence Unit es inglesa, VIDEM es medio sueca, esta es americana, Freedom House. Pues bien, en un artículo que se titulaba «La democracia salva al rey», decía nada menos que lo siguiente: es más probable que un sistema político sea libre si es monárquico que si es republicano. Esto es totalmente contraintuitivo, pero los datos lo avalan. Solo el 45% de los países del mundo son libres, pero de las 43 monarquías analizadas, el 58% lo son, una diferencia de 13 puntos. Por lo tanto, es más probable que un sistema político sea libre si es monarquía que si es república. Y es más, añadía Freedom House, si el régimen es libre, será de mayor calidad si es monárquico que si es republicano. De las 25 monarquías libres, el 76% reciben las puntuaciones más altas, pero solo el 48% de las repúblicas libres tienen la misma puntuación, una diferencia de 28 puntos, es decir, una diferencia claramente a favor de las monarquías. Aquí lo vemos, los 28 países monárquicos tienen una puntuación media de 6,29, las 125 repúblicas tienen una puntuación media de 5,42, claramente inferior. La más alta la tienen las monarquías parlamentarias y constitucionales, 7,88. Las repúblicas parlamentarias tienen una puntuación claramente inferior, 6,68. Veamos otros indicadores, estos parecen claramente rotundos. Veamos otros indicadores de calidad de Estado. Miremos el Estado de Derecho. Lo ha realizado el World Justice Project con una serie de investigaciones. Aquí traigo los datos del año 2020. ¿Cuál es la clasificación global de los países con mejores estados de derecho en el mundo? Pues aquí tenemos Dinamarca y Noruega, Suecia y Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Reino Unido, Japón, España y, de nuevo, Nueva Zelanda, Canadá y Australia. De los 15 primeros, 7 más 3, 10 son monarquías parlamentarias. Los mejores estados de derecho son también monarquías parlamentarias. No parece, pues, que podamos decir que monarquía y democracia sean incompatibles. Todo lo contrario, todo lo contrario. Con seguridad no son dañinas. Quien piense que la monarquía daña a la calidad democrática de un país, pues está cometiendo un gravísimo error, porque los datos muestran claramente lo contrario. Veamos el segundo prejuicio, el segundo estereotipo, es cara.
La verdad es que no tenemos buenos datos, no es fácil comparar el coste de las jefaturas del Estado monárquicas y las jefaturas del Estado republicanas. Hay que homogeneizar los datos, es una tarea muy difícil. En este momento lo estamos haciendo nosotros en REMCO. REMCO es la red de estudios de las monarquías contemporáneas que hemos puesto en marcha un grupo de amigos. Luego contaré un poco más en qué consiste REMCO. Como digo, no tenemos buenos datos, se está investigando, se está estudiando, pero sí dispongo de al menos 3 estimaciones que he podido encontrar en la literatura académica. La primera nos muestra esto, que depende muchísimo del país. El coste de monarquía por persona, en Noruega 3,38 libras, España 0,13. Como vemos, la diferencia de unas monarquías a otras es abrumadora. Esta otra no se limita a las monarquías, incorpora jefes de Estado republicanos. El más caro, sin duda alguna, Francia, 106 millones de euros. Alemania, mucho más barato, la cuarta parte, 25 millones. Pero España es mucho más barata. La monarquía española, según estas estimaciones, es mucho más barata que la jefatura del Estado alemana y, desde luego, que la jefatura del Estado francesa. Otra estimación, España serían 11 millones y medio, Alemania 37 millones. Si nos vamos al coste per cápita, 0,23 en España, 0,46 en Alemania. Al parecer hay monarquías caras y monarquías baratas, al igual que hay repúblicas caras y baratas. Por lo tanto, no parece que la afirmación de que las monarquías son caras se sostenga per se. Las hay caras y las hay baratas, y hay repúblicas caras y baratas. Pero sigamos con los estereotipos. No son modernas. Bueno, es una palabra difícil de operacionalizar. Moderno quiere decir muchas cosas. Yo he buscado unos cuantos indicadores de modernidad y vamos a verlo. El primer indicador de modernidad, desde luego, es el desarrollo económico. ¿Cuáles son los países ricos y los países pobres en términos de PIB per cápita? Pues aquí tenemos de nuevo la lista de los 29 primeros países en PIB per cápita y, como vemos, todas las monarquías parlamentarias aparecen entre los países más prósperos del mundo. Vayamos a otro indicador distinto, el índice de desarrollo humano que utiliza Naciones Unidas, que tiene en cuenta variables cualitativas, no solamente cuantitativas, no solamente PIB, tiene en cuenta factores como la educación, tiene en cuenta factores como salud. Por lo tanto, es un índice compuesto. Bueno, pues si nos vamos al índice de desarrollo humano, nos encontramos de nuevo en la misma acumulación de los mismos países en los primeros lugares. El estado de bienestar, pues el Social Progress Index, que lo mide todos los años, este es el de 2020, de nuevo la misma acumulación entre los 20 primeros países con el mejor estado de bienestar, con el mejor índice de progreso social. Índice de percepción de la corrupción. Bueno, aquí lo tenemos un poco peor, solo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, por supuesto Nueva Zelanda, Australia y Canadá, pero tampoco está nada mal, Imagen y reputación de los países. En general las monarquías, luego explicaré un poco por qué, tienen una gran imagen y una gran reputación, y le dan imagen y buena reputación a su país. Aquí tenemos, esto es un estudio del Instituto Elcano. En primer lugar Suecia, en cuarto lugar Noruega, Japón, Dinamarca, Holanda, España, Bélgica y el Reino Unido, ¿no? Y luego, por supuesto, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. La conclusión que podemos sacar de toda esta abrumadora evidencia empírica a mí me parece muy rotunda, ¿no? Quien piense aún que monarquía y democracia son incompatibles debería revisar su opinión. Muchas, especialmente Pablo Iglesias, como vemos, ¿no? Muchas de las mejores democracias del mundo son monarquías parlamentarias y viceversa. La gran mayoría de las monarquías parlamentarias son democracias de alta calidad, lo que llamamos full democracy, democracias completas. Y segundo, quien siga pensando que la monarquía tiene poco que ver con la modernidad y es una antigualla de otros tiempos, haría bien también en revisar su opinión. No solo es compatible, es que muchas están a la vanguardia de la modernidad y de la eficiencia económica y social. A la vista de estos datos nos podemos hacer la pregunta siguiente: ¿hasta dónde podemos llevar este argumento? Lo que nos encontramos aquí es con una clara correlación. Hay correlación entre una cosa y otra, pero ¿hay causalidad? ¿Es casualidad o es causalidad? Recuerdo que cuando di una ponencia parecida en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, un compañero economista me dijo: esto es correlación pero no causalidad. Digo, bueno, vamos a ver, sí, puede ser, pero cuando la correlación es prácticamente 1, es muy difícil pensar que no hay causalidad en las dos direcciones. Es muy difícil pensarlo. Freedom House señalaba en cierta ocasión lo siguiente, decía: ofrecen las monarquías democráticas contraintuitivamente
algún beneficio especial del que carecen sus contrapartes republicanas. Y subrayo contraintuitivamente, porque en las monarquías casi todo es contraintuitivo. Lo intuitivo es una cosa, la realidad empírica, como vemos, es otra. Es una pregunta abierta, respondía Freedom House. Bueno, pues trataré de responder a esta pregunta, que es una pregunta abierta. Pues no hay más remedio que sospechar, sobre todo cuando tienes relaciones tan altas, que hay algo más que correlación estadística entre mejor democracia y monarquía, y que se puede ir bastante más allá de lo que podríamos llamar una mera conllevanza, que parece casi una petición de principio. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No tendremos más remedio que soportarlas, porque no son dañinas. Es verdad, no son dañinas y las podemos soportar, pero no es que no sean dañinas, es que sean positivas. Y esto es lo que voy a tratar de argumentar a partir de ahora. Veamos algunas aportaciones de las monarquías a la democracia que las repúblicas no hacen. Las repúblicas no hacen porque no pueden hacer. Básicamente 5, podía haber puesto alguna más, pero me he querido limitar. En primer lugar, el apartidismo y la neutralidad de la corona. En segundo lugar, se fortalece enormemente la unidad interna. En tercer lugar, proyección histórica y, por lo tanto, unidad de un país no solo en el espacio, sino también en el tiempo. En cuarto lugar, interés en el largo plazo, que viene a combinar tradición e innovación, algo muy singular de las monarquías. Y finalmente, el papel que cumplen en la representación exterior de un país. Apartidismo. Weishaupt, que no lo habían leído los del Economist, deberían de haberlo leído, decía: la nación está dividida en partidos, pero la corona no pertenece a ningún partido. Esta es la clave. Esta es la clave. Y la razón de ello está contraintuitivamente en aquello por lo que se la critica: el carácter hereditario y no electivo del jefe del Estado, y por lo tanto su no dependencia de procesos electorales y partidistas. Solo eso garantiza su neutralidad y le permite representar no al Estado, como dice la Constitución española, sino a la totalidad de la nación. No es de ninguna parte, no viene de ningún sector, no ha sido apoyado por ninguna parte. Solo eso le permite representar a la totalidad de la nación. Y esa magistratura neutra, que no neutral, porque no lo es, blinda el sistema político frente a tentaciones cesaristas o populistas de un dictador plebiscitario, tan frecuentes en las repúblicas y tan raras por lo demás en el caso de las monarquías. El propio Max Weber, sociólogo alemán por el que tengo especial predilección, lo decía así hace muchos años, esto es de 1919. El monarca parlamentario, decía Weber, cumple otra función que un presidente electo no puede cumplir. Limita formalmente la lucha por el poder de los políticos, ocupando definitivamente el puesto más alto en el Estado. Eso es lo que cancela numerosas tentaciones, como digo, cesaristas o plebiscitarias. De modo que lo que a primera vista parece ser el principal inconveniente, no ser elegido, resulta ser a la postre y contraintuitivamente la principal ventaja. Nada singular por lo demás. Sabemos de la alta valoración de las instituciones que no se meten en política, pongámoslo entre comillas, no que no hacen política, pero que no se meten en política. La policía, la Guardia Civil, el Ejército, la ciencia, la medicina, en todos los rankings aparecen siempre en los lugares más altos. Ellos no se meten en política. Decía Benjamín Constant en un texto clásico, decía: el rey en un país libre es un ser aparte. Esta es una idea interesante, es un ser aparte, superior a la diversidad de opiniones, que no tiene otro interés que el mantenimiento del orden y de la libertad, por lo que sobrevuela las agitaciones humanas. Sobrevuela las agitaciones humanas. Me parece una idea muy acertada. Segundo, ese estar por encima, sobrevolando las agitaciones humanas, es lo que le permite fortalecer la unidad interna. Se ha dicho en un trabajo publicado en el Comparative Political Studies: el mejor sistema para mantener la unidad en países que tienden a fragmentarse es la monarquía. La mejor solución al problema del orden político. La mejor solución al problema del orden político. No es casualidad que las monarquías parlamentarias estén vinculadas frecuentemente con uniones de reinos o con demos compuestos, como es el Reino Unido, como es el Bélgica o como es el mismo caso de España. Y cuando las viejas colonias británicas decidieron conservar a la reina de Inglaterra como jefe de Estado, estaban mostrando esa última capacidad integradora de la corona, y algo similar, sin duda, podría ocurrir si se consumara la escisión y la independencia de Escocia. La corona funciona en buena medida como una suerte de institución refugio en última instancia.
la última ratio del sistema de confianza general. E incluso cabe aventurar que cuando el prestigio de las restantes instituciones se deteriora, crece la confianza en esa última ratio que es la corona. Lo hemos visto repetidas veces en la historia. Buenos reyes, pero malos validos. Los validos, los gobernantes, los ministros son malos, los reyes no. Es la última instancia. Un ejemplo. En el año 2015, en plena crisis de la institución monárquica, en el último estudio del CSIC sobre la corona, esta recibía una valoración de 4,34, a mucha distancia de la que había tenido 10 años antes, pero a mucha distancia del Gobierno, 2,77, y del Parlamento, 2,83, y solo superada por la Policía, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, superiores a 5. ¿no? Aquí lo vemos en este gráfico, esa institución refugio, todas las instituciones, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, los partidos políticos, por supuesto, todos han ido descendiendo y se han mantenido las Fuerzas Armadas y la corona, que incluso repunta en los últimos años. Tercer elemento que me parece interesante resaltar, la capacidad de proyección histórica que une a un pueblo no solamente en el espacio, sino también en el tiempo, intergeneracionalmente. Un rey o una reina es un icono o un emblema que condensa toda la historia de la nación. La condensa porque es el sucesor de una serie histórica de monarcas, Felipe VI, Carlos III, lo que sea, una serie que se hunde en el tiempo, a veces incluso con carácter mitológico, como en el caso de la corona japonesa, y porque el propio rey o reina suele pertenecer a una dinastía familiar con la misma profundidad histórica. ¿no? La corona es así testigo del vínculo entre generaciones, une pasado, presente y futuro. Eso significa que a su vez activa y pone en valor el patrimonio histórico. Ella misma es parte de ese mismo patrimonio histórico del país. Cada acto del rey adquiere un aura de trascendencia histórica que se emblematiza en las placas que recuerdan sus visitas. Por aquí se inauguró Alfonso XIII, la fecha no sé qué, inauguró el hospital, pasó, vino, fue, pasó. Es decir, todo acto real adquiere inmediatamente una aura de trascendencia histórica. Un ejemplo que me chocó mucho, ¿no? Cuando Juan Carlos I llegó a Costa Rica en 1977, el entonces presidente Daniel Oduber le recibió con estas palabras: Señor, hace 500 años que esperábamos la visita del rey de España. Veo que esto sería muy difícil que se lo hubiera dicho al presidente republicano. Hace 500 años que estamos esperando la visita del rey de España, por fin viene el rey de España. Podría haber sido hace 100 o hace 200, ha llegado ahora. ¿no? El cuarto elemento singular es el interés subjetivo en el largo plazo. Un interés en el largo plazo que hace que combinen bajo el paraguas de la monarquía la tradición y el cambio y la innovación. ¿no? En las democracias, como es sabido, todo el juego político se cierra en plazos muy cortos, rara vez más de 2 legislaturas. Ningún gobierno, ningún presidente espera durar más allá de un par de mandatos y, por lo tanto, tiene una perspectiva, un outlook de 4 años, como mucho 6, 7, ya veremos, 8, eso es imposible. Como mucho 4 años es más que suficiente. Los reyes pueden esperar vivir más de 40. En el ejercicio de Isabel II fue reina nada menos que 69 años y la demografía moderna juega a favor de esa mayor continuidad de los reyes en el reino. De modo que la estrategia de pan para hoy, hambre para mañana, movamos la lata, démosle una patada a la lata, echémoslo para adelante, que ya lidiarán con ella los que vengan después. Esa estrategia tan fácil en muchos campos, por ejemplo, el endeudamiento es uno de los más visibles, le está vedada. A los reyes les está vedada, él es el largo plazo. No puede jugar en el corto plazo porque le espera, sin duda alguna, el largo plazo. Una racionalidad de largo plazo que es en teoría inacabable, pues hay que añadir la continuidad en su heredero y la continuidad del heredero y de la corona misma, que depende de lo que pueda hacer hoy para consolidar esa herencia. De modo que es un interés efectivamente en el muy largo plazo. Una magistratura hereditaria que, como han mostrado los politólogos, estoy citando a Mancur Olson, un gran politólogo, crea incentivos intertemporales e intergeneracionales positivas para el buen gobierno. Establece solidaridades intergeneracionales que son extremadamente importantes. De hecho, cuando una república quiere asegurar esa continuidad, lo que hace es acudir al principio vitalicio, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Ello facilita el cambio social, pues proporciona un paraguas de estabilidad, la corona, que permite combinar innovación y conservación.
que todo siga igual para que todo cambie. Bajo el paraguas de la tradición y de la conservación de la corona, por debajo pueden cambiar muchas cosas y lo hacen con tanta más facilidad que si no dispusieran de ese paraguas. Por ello, es mucho más fácil, y esto está acreditado, ya lo dijo Juan Liz hace tiempo, transitar la democracia desde una monarquía que desde una república. Los españoles somos testigos de ello. Es más fácil transitar la democracia desde una monarquía que desde una república, porque tienes un paraguas que te cubre, de la ley a la ley. Hay un elemento de continuidad y bajo esa continuidad se pueden producir muchos cambios y muchas modificaciones. Por ello, también por su estabilidad, en algún trabajo se ha dicho que las monarquías aumentan el crecimiento, ¿no? De nuevo, y contraintuitivamente, encontramos que algunos de los países más modernos, más postmaterialistas, tolerantes y abiertos, son monarquías y no repúblicas. Este es un cuadro que explicarlo me llevaría horas. Básicamente es el resumen de miles y miles de investigaciones hechas a lo largo de más de 20 años en el mundo, hablando sobre las preferencias y las actitudes de todo el mundo, ¿no? Refleja las culturas de la humanidad. Pues bien, las más avanzadas están arriba y a la derecha. No voy a explicar cuál es las más postmaterialistas, las más racional legales, las más tolerantes, las más abiertas, son las que están arriba a la derecha. Todo el mundo camina en esa dirección, por así decirlo. Esto está tomado de lo que se llama la encuesta mundial de valores, que la han elaborado Inglehart y Belser, algunos profesores americanos. Pues bien, ¿qué países encontramos en la vanguardia moral de la humanidad, en el punto más avanzado? Pues encontramos de nuevo Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, aquí a la derecha Australia, Nueva Zelanda, Canadá, el Reino Unido y España, ¿no? Crecimiento económico. Bueno, el crecimiento económico es de un trabajo del Journal of Economic Growth. El crecimiento económico es mayor en politeías con líderes hereditarios. De nuevo, proporcionan estabilidad. Nos centramos en el caso de las monarquías para encontrar que las monarquías aumentan el crecimiento comparadas con las repúblicas, ¿no? Defensa de la propiedad privada. Mauro Guillén, un gran sociólogo e investigador español, dice: "We find strong evidence that monarchies contribute to a greater protection of property rights and higher standards of living." Protegen mejor la propiedad privada. Puede parecer contraintuitivo y sorprendente. Lean ustedes el trabajo de Mauro Guillén, que es excelente, ¿no? Y finalmente, representación en el exterior. El largo plazo de la continuidad del rey o de la reina y la vistosidad de esa magistratura le otorgan una gran capacidad de representación simbólica. ¿Alguien conoce al presidente de la República Alemana o al presidente de la República Italiana? ¿Quién no conoce a los reyes de España? En 1988, por ejemplo, antes del lanzamiento de imagen que supuso el 92, un estudio del CIS en Europa mostraba que el 60% sabían que España era una monarquía parlamentaria y el 67% mencionaban correctamente el nombre del jefe del Estado, que subía al 77% en Alemania y al 70% en Francia. Los reyes eran ya muy conocidos antes del gran lanzamiento del 92, ¿no? Además, su estabilidad les proporciona una agenda de contactos insustituible. Pensemos que durante su mandato el rey Juan Carlos había hablado nada menos que con 7 presidentes de los Estados Unidos: Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo y Obama. Los podía llamar por teléfono, se le ponían al teléfono. Eso es un activo de un valor extraordinario para cualquier país, tener una persona que tiene esa agenda tan extraordinariamente importante de todo el mundo. Había participado, por supuesto, en todas las tomas de posesión de todos los presidentes de las repúblicas latinoamericanas. Los conocía a todos, los había saludado, conocía a sus familias. Esto sabemos lo que vale en términos de redes sociales. Y tiene 2 consecuencias. Una sobre el trust y el riesgo soberano. Se ha podido acreditar que las monarquías constitucionales recibieron una media de A+, es decir, 2 escalones por encima de la media. Las monarquías constitucionales europeas llevan décadas obteniendo algunas de las calificaciones más elevadas del mundo en riesgo soberano. Y lo segundo es la marca país. Y hay bastantes investigaciones, especialmente en el Reino Unido, y concluían que los beneficios anuales que la monarquía genera para la economía británica son exorbitantes: en turismo, en superávit del Fondo Patrimonial de la Corona, en endoses comerciales, garantías reales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que significa la marca país, el made in, gana enorme prestigio si es de una monarquía.
No todo es positivo, por supuesto, no todo es positivo. Es una institución que no está exenta de problemas propios. En cierta ocasión le preguntaron a Isabel II cuál había sido el principal problema de su largo reinado. Y es muy interesante lo que contestó. No mencionó la pérdida del imperio, que la había sufrido, tampoco el terrorismo irlandés, que lo había sufrido, ni el referéndum escocés, ni tampoco el Brexit. El principal problema había sido la familia, como bien sabemos. También para ella su principal problema había sido la familia. Y efectivamente, ser rey o reina no es ninguna bicoca. Esto es interesante, ¿no? Las familias reales, lo ha dicho Robert Heiser, es un gran especialista en el tema de las monarquías británicas, las familias reales se les niegan derechos humanos básicos. Libertad religiosa, no la tienen en casi ninguna parte. Libertad para contraer matrimonio, tampoco, no digamos para tontear o para irse de copas, como la princesa Leonor se vaya de copas, menudo número tenemos. Libertad de movimientos, libertad de residencia, libertad de viajar, no la tienen. Libertad para elegir profesión o carrera, en absoluto, ya sabemos cuál es su carrera, la tiene delimitada, cerrada, absolutamente. Libertad de expresión, pues sí, buenas estamos con la libertad de expresión. Derecho a la privacidad y a la intimidad severamente limitado. Es por ello que la formación de un rey o de una reina no es como preparar unas oposiciones, es de por vida y para toda la vida, pues se pone una entrega total, 24/7, como se dice ahora, total, todos los días, todas las horas, constantemente. Y no es nada fácil interiorizar que se va a ser rey o reina, pues supone una gran renuncia, Retos de las monarquías modernas, nos ha escrito Robert Heiser. Bueno, en primer lugar, la lotería de la herencia, riesgo de monarcas incompetentes, corruptos o malvados. Puede ocurrir, es evidente, nadie está a salvo de ello. Las familias reales deben ser ejemplos de buena conducta, pues están sometidas a un escrutinio constante, no tienen privacidad, como decíamos. Obligaciones contradictorias. Se espera que sean políticamente neutrales, pero al tiempo interesantes y relevantes. Tienen que arbitrar, pero para arbitrar no carecen por completo de tarjetas amarillas o tarjetas rojas. ¿Con qué instrumentos arbitran ese partido? La cultura del famoseo. Necesitan el apoyo de los media, pero sus demandas son insaciables y llegan a ser letales, como ocurrió en el caso de la pobre Lady Di, que fue fagocitada realmente por los paparazzi. Esperamos que sean gente especial y distinguida, pero que al tiempo sean como nosotros. Pues no es fácil que sean los dos tiempos. La consecuencia es que en cada generación, dice Robert Heiser, el apoyo a la institución debe ser renovado en el apoyo a un individuo concreto, lo que da lugar a constantes oscilaciones en todos los países. Una institución siempre discutida y siempre por ello en necesidad de actualizarse. Y siempre, en todos los momentos y en todos los países, hay porcentajes relevantes de gente que quiere la República. Aquí tengo algunos datos. Bélgica en el 50, 42%. Dinamarca en el 2009, 15,8%. Holanda en el 2008, el 25%. Noruega, 17%. España, 22% en el 2007, etcétera, etcétera. Como vemos en todos los países. El caso, aquí hay otra que nos da lo mismo. Siempre tienes un 15, un 20, un 25, sube o baja de gente que está a favor de la República y en contra de la monarquía. El caso más manifiesto es evidentemente la corona británica. En el Annus Horribile de 1992 la corona se hundió con los accidentes con Lady Di. Fijaros a la izquierda, aquí, Will Britain have a monarchy in 100 years? No, más del 50%, 60%. Había subido el will not. Y cuando examinan la opinión que tenían los británicos en aquel momento de los royals, pues eran privilegiados, nada importantes para Gran Bretaña, extravagantes, hardworking, o sea, poco hardworking, vagos, irresponsables y poco respetados. Pues una visión verdaderamente tremenda, ¿no? Sin embargo, varios años después, el 76% de los británicos estaban a favor de la monarquía y de su reina, y solo un 17% estaban a favor de la República. Y supongo que cuando murió Isabel II hace pocos meses, ese 76% era todavía más alto, ¿no? España, unas palabras finales para terminar. Yo no he querido hasta el momento fijarme especialmente en España. He querido hablar de las monarquías porque me parece que es interesante enfocar el tema desde esa perspectiva. Siempre hablamos de España y nosotros, mire usted, vamos a verlo en términos comparados. No somos tan raros, hay muchas monarquías parlamentarias en el mundo. Vamos a verlo en esa perspectiva comparada, pero no